va a ser parte de los procedimientos. Cada uno de ustedes tiene que traer su propio morral. Y lo llevamos a nuestra cabeza, a nuestro corazón, reflexionamos y le agradecemos enfrente, atrás, izquierda, derecha, círculo al otro lado, arriba y eso. Quema.
Yo me llamo Oscar Martínez, yo llegué con ustedes porque fui el viernes en la veintena del Zócalo. Hay un señor que se llama, le dicen el Sur. Yo sé que enseña a tocar y me dijo, con Iztapalapa, se juntan los martes a las 5 de la tarde, ahí ve y ahí se pueden enseñar. Yo vengo de Xochimilco. Entonces para llegar acá sí me perdí, pero sí llegué. Entonces me preguntó a la compañera si había una posibilidad de que me enseñaran a tocar, porque me encanta tocar. Por eso estoy aquí. Si no hubiese sabido que tocaban desde siempre, yo hubiese venido. Sí, danzo. Estoy aprendiendo a tocar. Un chiquitito parece como que practiqué, pero está chiquito, pero no lo veo. ¿Usted tiene caguaches? Ahorita los voy a comprar. Muy bien, porque mira, nuestra primera regla es tener caguaches, pero también necesitamos que nuestros caguaches estén rematados con el Ya los rematé. El maestro es el que ahora sí que el control de calidad, Control de calidad. Ya los rematé. Porque luego se revientan los cueros. No, por eso. También siempre al comenzar, siempre vamos a pedirle permiso al huehue por un poco de tabaco. Por eso es importante que traiga tabaco como ofrenda. Ahí tenemos tabaco, constantemente ese yo lo traigo, pero vamos a estar trayendo para pues estarlo ocupando. Hay que traer nuestros huemecas, nuestros chiquimecas de Macasi, porque también estamos entrelazando y tocando. Juanca, muy bien. Va a ir siguiendo a los que vayan escuchando que tienen más ritmo, a los que no se van deteniendo. Vamos a ir viendo a ver cómo le va. Si en algún momento se pierde o no puede seguir un toque, tocamos en la orilla, tocamos abajo. Es decir, tocar tlaxitla es tocar abajo, madera, el huevo es tocar patas. Vamos a ir viendo, y cualquier duda o comentario, pues adelante. ¿Alguna duda o comentario así? Maestro, usted trae otro caguache, que antes le falta un caguache. ¿No trae un par más? Por ahí se sobra un par de caguaches. Muy bien.
difícil como hacer esto.
A nivel económico eso. Después vamos a escuchar nada más a ver.
¿Qué más? Ashkan Mashipano, ahora usted adelante y lo va a tocar usted, Quatzin. ¿Qué va? ¿Qué más? Ashkan Mashipano, Quatzin, igual Temastiani, chiquito, tócale maestro y pasa ahora a Quatzin. Ashkan, maestro, adelante, la pasa usted y Andy Vixen, toca, por favor.
Atsin, adelante, por favor. ¿Qué va? Atsin. ¿Qué va? Sí. ¿Qué más? ¿Ya vieron que se les escapó una? Ah. Dijo, no, yo no paso. Así como... No, sí, ¿Qué más? Oscar, sin adelante, pasa usted. Y adelante usted. ¿Qué más? ¿Cuál es ¿Alguna planteamiento y duda o pregunta hasta aquí? Ya, así nos escuchamos diferente, ¿no? Cuando nos estamos todos juntos nos sentimos muy... ¡Ay, no! ¿Qué va más adelante? Yo no sé brincar ni danzar ni nada, pero con perdón que te digo. Es que nosotros acá le hemos hecho así. Bien, bien, le da una vueltita, se ve más elegante. Y sigue. Viene otra, le da una vueltita, bien, que se ve más elegante, hace nada más, digamos, si la regresa. ¿Lo dejas? ¿En serio? Bueno, eso vamos a hablar un poco. Esto se llama tocayo o firma. Hay una parte que es base, son unos pasos que se realizan. Pero la firma, así como nuestras firmas, por eso le damos firma, pues tiene también su estilo. También tiene nuestra impronta, dependiendo de cada uno. Usted podría hacerlo si quiere, man. Vamos, ¿qué quisiera decir? ¿Puedo corregir algo donde todos tenemos un detallito? Casi todos hacemos la más importante de nuestra firma, permiso, donde tenemos que aprender a orientarnos. Entonces es muy fácil. Primero les enseño pendiente, talón. Si lo hacen arriba o abajo, no importa, se supone que es arriba. Pero como eso mismo te lo pueden hacer, entonces, pendiente. Talón punta, pendiente, norte, sur, talón, punta. Pero ahí no acaba. Tenemos que irnos orientando porque lo hacemos al mismo tiempo. Si estamos aquí, es oriente, poniente, norte, sur. Si estamos aquí, oriente, norte, sur. Es decir, nos orientando. Siempre al oriente. Siempre es oriente, norte, sur. Oriente, norte, sur. Por eso se llama oriente, norte, sur. Siempre afirmamos como nos acordamos, empezamos más, pero a mí cuando me lo
dijeron tiene todo el sentido porque aparte eso hace nuestras conexiones. La data nos conecta con los hemisferios. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Es la que siempre tenemos ese detallito. Y si no lo mencionan, oriente, poniente, norte, sur, no marcan su cruz, es lo que he visto en todos, que no marcan sus cuatro rombos. Para que lo vean. Casi, muy bien. Es importante estar ubicados en el grupo que estamos. No tengan ninguna duda, no salgan acá. ¿Cómo vamos a hacer la Cuántica.
eso fue Yaotecas o Guerrero. ¿Qué más? ¿Cómo tienen el cambio de velocidad? Se les cambian sus bracitos, sus cambiaderos. Me cago en la sopilla que más. Marcamos 4 goles. Ya, Martín, ya. Ya te gustó, Martín. Mis brazos te agradecen esas ¿Qué cosas. vas a hacer de una vez? 6:30. Ah, qué más. Maldito, muy bien. Sí, tocar otra. A ver, vamos a hacer otra.
Ahí vamos, poco a poco. La llenita usted se lo suena, adelante, adelante. Haga la cama, vamos a hacer la llenita. Nadie se nos escapa acá. Muy bien. No, todavía no. O sigue muy comodita.
Cuálica, esa fue, ¿cómo se llama? Qué excelente, muy bien. Nochicuali, Tlenca, Huitanofilia. Ah, gracias. Vamos. Ah, pues a ver, la que nos quieran poner, a ver, pónganos afuera, la que quiera, a ver, la loca. Su firma primero, vamos a ver con su firma.
vemos en las investigaciones que sí se tocan Estados Unidos. Vamos a hacer un ejercicio, a ver. Van a ir dando golpes cada vez que el pie vaya entrando el piso.
Que vacancia, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Cómo están? ¿Cuáles? Vale, vamos a hacer una última. Vamos a sacar este toque.
Muchísimas gracias. Les agradezco su participación. Qué bueno que estén aquí. Nos traigan alguna duda, algún comentario hasta acá. ¿Qué danza fue esa? A ver. ¿Se lo piden? Se lo puedo. Muy bien. Óselo, ese se llama como óselo. Gracias, les presento esa danza, es una danza guerrera, ahí está. Estamos en nuestros pueblitos. ¿Casa? Sí, está chaparrito. Recuerden traer tabaquito, cada quien traiga su tabaquito que vamos a traer. Pero es parte de nuestra identidad.